Hola chicos, bueno, en esta oportunidad, dadas las consultas acerca del tema que estamos viendo, acá les traigo un gráfico, ¿sí? Un gráfico distinto a los que ustedes tienen, con la idea de que podamos ir analizando esto de que hablamos de las variables. Si observan en este gráfico, ¿sí? Dice que muestra las temperaturas máximas registradas durante las primeras 2 semanas del mes. Bien, entonces, observamos que en el eje de abscisas está graficado el tiempo. ¿Por qué? Porque es la variable independiente, ¿sí? Ya habíamos estado viendo este tema. Los días van a transcurrir, ¿sí? No importa lo que suceda, los días van a seguir transcurriendo, por eso es una variable independiente. Y la temperatura, ¿sí? Que va a variar de acuerdo al día. Y fíjense que las temperaturas en este caso están graficadas en el eje de ordenadas, ¿sí? En el eje vertical. Y es la variable dependiente. La temperatura depende del día, ¿sí? Que sea en este caso de la semana. Observamos que acá la escala, si pueden ver, cada 2 cuadraditos, ¿sí? En realidad cada un cuadradito es un día. No está escrita, pero aquí estaría el día 1, día 2, el día 3, el día 4, el día 5, 6 y así sucesivamente. Y con respecto a las temperaturas, ¿sí? Está graficado también de 1 en 1, la escala numérica y la escala gráfica también, solo que para que no quede amontonado, ¿sí? Entonces aquí haría 1 grado centígrado, 2 grados, 3 grados, 4, 5 grados, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Recuerdan que habíamos estado viendo que en los gráficos vamos a analizar esos pares ordenados, ¿sí? Que en los gráficos ubicábamos los puntos como pares ordenados. Bien, ¿por qué decíamos que son ordenados? Porque se toma primero la componente perteneciente al eje X, en este caso la componente que pertenezca al día, y para ese día vamos a observar, ¿sí?, qué temperatura hizo. Entonces, recuerden que los pares ordenados, es decir, un punto, lo podemos escribir como XY, ¿sí? Entonces, la primera componente la voy a buscar en el eje X, eje de abscisas, y la segunda componente, que es Y, la vamos a buscar en el eje de ordenadas. En este ejemplo, ¿sí?, nos dice la primera pregunta: ¿qué día se registró la menor temperatura y cuál fue? Si yo voy observando, ¿sí?, arranco desde el día 1, bien, el transcurrir de los días, fíjense que la parte donde baja mi gráfico sería aquí en este punto, ¿sí? Entonces, el día que hizo menor temperatura, ¿sí?, menor temperatura, que aquí coincide, ¿sí?, que es el día 7. Bien, entonces cuando me pregunta qué día se registró, lo voy a leer en el eje horizontal. Luego, cuando me dice ¿y cuál fue?, se refiere a la temperatura. Entonces, como buscábamos los pares ordenados, ¿sí?, busco cuál es el punto, ¿sí?, de Y que le corresponde a este X, ¿sí? Y acá si vemos, ¿sí?, para 7, es decir, que para el día 7 le corresponde 8 grados centígrados de temperatura. Entonces,
Si aquí en esta primera pregunta tuviéramos que escribir ese par ordenado, ¿sí? El par ordenado aquí va a tener un significado, que ¿cuál sería? Días, temperatura, ¿sí? Entonces aquí, para la pregunta A, ¿sí? El par ordenado, ¿cuál sería? 7, porque ocurre el día 7, fíjense que lo separo por punto y coma, sería el día 7 y la temperatura es 8 grados.